el emperador Augusto. Aquí están todos los emperadores. Está el emperador Augusto, está César. Allí hay un bar que vende emperador a la plancha con ensalada de patatas. Estamos en el tren rumbo a la ciudad eterna. La verdad es que hay un poquito de jaleo a la hora de sacar los billetes, y es que sacas el billete y que no se te olvide porque hay que validarlo en una maquinita que hay al lado, porque si no aquí pagas denuncia. Nos dirigimos primero a la estación de Trebutina y de ahí cogeremos el metro para movernos dirección al Coliseo. Y dirigiéndome ya hacia el monumento del soldado desconocido, y aquí, detrás de mí, la famosa columna de Trajano. Trajano fue el primer emperador hispano de aquí, de Roma, de España. Y es que hay que ver las cositas que hacían los españoles aquí. La verdad es que impresiona un montón. Fijaros qué pedazo de columna. Y cuando llegas a esta zona de la Plaza de Venecia, es impresionante cuando te encuentras de pronto con este monumento, la tumba al soldado desconocido. Llegas y haces... Aquí se te van metiendo los coches conforme les pasas por las pelotas, por el medio. Cruzar las calles por aquí, por Roma, es un deporte de alto riesgo, es peor que hacer puente. Y justo detrás de los foros hemos encontrado pues unos cuantos sitios para comer. No era mi intención comer aquí hoy, yo quería encontrar un sitio que se llama Buffetto, que está cerca de la plaza de Navona. Pero voy muy justo de tiempo, son las 3 de la tarde, aprieta el apetito. Y hay uno de ellos que me ha llamado la atención, he visto que los precios no eran excesivamente caros y voy a probar qué tal se come en ese sitio. Con la gente de aquí, que hemos comido muy bien. Muchas gracias. ¡Ah, el vídeo! Yo pensaba que fue la foto. La foto. Ok, così. Pues la verdad que en este sitio pues hemos comido muy bien. Oye, a ver, las pizzas no eran de lo mejor del mundo, pero estaban buenas, cumplían su función de darte pues una comida rápida, y sobre todo la gente que trabaja en este lugar era majísima. El servicio un 10. Y lo que más me ha gustado es que justo allí, en la otra esquina, tengo Flor. Es una de las mejores heladerías que nos podemos encontrar en Roma, así que voy a probarlo. Bueno, pues nada, a sufrir. Lo que hay que hacer en estos viajes, pues para poder informaros si está bueno o no está bueno. El sufrimiento este es... Ah, buenísimo, venga. Y a buscar directamente en la calle del Coso para ir al Panteón de Agripa, antes de que nos cierren.
porque aquí recordar que los museos y monumentos abiertos al público suelen cerrarlos muy pronto, sobre las 6 de la tarde, las 7, ya no puedes acceder a ningún sitio. Así que como vamos con el tiempo justito, a buscar calle del Coso y directamente al Panteón. Y callejeando por esta zona donde se encuentra el Panteón, siempre podéis descubrir en cualquier rincón maravillas como esta. Que van continuamente agobiándote por todas las esquinas para poder hacerse una foto contigo. Pero claro, a cambio de dinero, pero para ellos, no para ti. Oh. Y aquí tenemos ya el Panteón de Agripa. Venga, vamos a entrar antes de que hagan y cierren. Aquí arriba tenéis la gran cúpula. Hasta la época en que se construyó la de Santa María de Fiore, el Duomo de Florencia, esta cúpula era considerada la más alta y grande del mundo. Y en medio tenemos el óculo. No está cubierto, por lo tanto cuando llueve cae agua, pero aquí detrás hay una serie de desagües para que el agua que cae se pueda filtrar. Un montón de gente se encuentra aquí dentro desde el Panteón de Agripa. Y si venís por aquí os voy a enseñar la tumba donde está Rafael, uno de los mayores artistas del Renacimiento. Actualmente el Panteón es una iglesia, por lo tanto recomiendo que si entréis por aquí, aunque la gente no haga demasiado caso, pues intentéis hablar un poquito bajito. Y la entrada aquí al Panteón es gratuita, no hay que pagar nada y es una maravilla. Recordar también que en ninguna iglesia de aquí de Roma se paga. Todas son de entrada gratuita y podemos disfrutar de todo el arte sacro durante toda nuestra visita sin tener que abonar ninguna entrada. Y lo vais a flipar, porque aquí tenéis una fuente que, como podéis ver, aquí está muy bajito, pero si tú coges y aprietas aquí, a ver cómo era esto. Esto tiene su truco. Y desde el Panteón cogemos una calle y nos dirigimos a Plaza Navona. Aquí tenemos una tienda de paraguas. He visto este invento, que es el invento perfecto para la cabalgata de Reyes. Ahí, para replegar. Y aquí, detrás de mí, se encuentra la famosa fuente de Bernini de los 4 fiumi, de los 4 ríos de Bernini: el Nilo, el Ganges, el río de la Plata y el Danubio. Y justo aquí, en este lugar, si habéis visto la película de Ángeles y Demonios, tiene lugar una escena muy importante de la película. Es cuando tiran al obispo aquí para ahogarlo. Me caches la mar, que si no la habéis visto ya os he jodido media película. Mira lo que me acabo de encontrar, pellicería. Aquí es donde han vendido todos los pelliceres, yo incluido. Aquí, yo estaba en un escaparate, pasaron y me cogieron.
2 días en la capital de Italia solo me dio tiempo a descubrir el legado que nos han dejado las antiguas civilizaciones. Poco tiempo tuve para poder perderme entre sus calles. Pero estoy de suerte, porque lancé mi moneda a la Fontana de Trevi y así me aseguro que algún día volveré a la ciudad eterna. 1, 2 y 3. ¿A qué le he dado en la cabeza a alguien?